Hola, hola muchachos. Bueno, otra vez con ustedes. En ese momento, pues vamos también a compartir una segunda parte de todas estas ideas o temas o cápsulas o tips, como lo queramos denominar, de esos temitas que de pronto nos cuestan o que nosotros necesitamos. Eh, Vamos en este caso a trabajar un poquito todo lo que tiene que ver con los números racionales, las operaciones. Mira que veníamos en un camino en el que primero arrancamos con los números enteros, luego con los números racionales, mirando qué pasaba allí, especialmente en las relaciones de orden, las operaciones hermanas, algunas propiedades. En este caso vamos a recordar de pronto todo lo que tiene que ver con las operaciones en los racionales. Pues cuando vemos fracciones muchas veces nos aterrorizamos y pues esa no es la idea. La idea es que cuando las veamos sintamos afinidad con ellas y de hecho las empleemos para dar unas respuestas un poco más formales, que nos evitemos, no estoy diciendo que los números decimales no son útiles, pero muchas veces queremos dar esos resultados y terminan siendo unos números decimales periódicos infinitos y usted escribiendo 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y se le acabó la hoja y siguió y en el momento se le olvidó que hay que colocar barrita arriba y siguió, entonces bueno, para tener en cuenta eso. Entonces, en los números racionales nosotros tenemos las mismas operaciones básicas, adición, sustracción, multiplicación y división. Adición tenemos que hacer diferencia un poco entre adición con el mismo denominador, adición con diferente denominador. Dicho de otra manera, adición con fracciones homogéneas, adición con fracciones heterogéneas. Lo mismo en la sustracción, ya en la multiplicación y en la división, para todos vale igual. Entonces, cuando tenemos el mismo denominador, tanto en la adición como en la sustracción, como en este caso, es sencillo, dejamos los mismos denominadores y operamos en el numerador. Si es una adición, hacemos la suma en la parte de arriba, o si es una sustracción, hacemos la respectiva resta en la parte de arriba. Miremos el ejemplo que tenemos acá. 5 séptimos más un séptimo, eso es 6 séptimos. Ojo, importantísimo. Al finalizar cualquier operación con racionales, con fracciones, para decirlo de otro modo más simple, es necesario que usted simplifique. Ah, pero es que me da flojera. Ah, pero es que yo no quiero. No, es necesario que usted simplifique, porque normalmente las respuestas te las van a dar simplificadas y luego tú dices, ah, pero es que no me da. Ah, pero es que no me salió. Entonces, ¿cómo? O sea, no sale, no da, porque no está simplificado el resultado. Entonces, cuando tenemos ya diferentes denominadores en la adición, cuando las fracciones son heterogéneas, normalmente aplicamos lo que llamamos la carita feliz, incluso podemos aplicar el mínimo común múltiplo en el denominador también y luego hacemos las conversiones de cada fracción. Pero en el recorrido que he visto, a muchos les ha funcionado más la multiplicación de los extremos y luego la multiplicación de los denominadores, que algunos lo llamamos o le llaman la carita feliz. En este caso podemos ver, y de pronto en el ejemplo no están diciendo y dicen, pero ven acá, ¿cómo que si multiplico A por D, que en este caso sería esta esquina con esta esquina, 6 por 5, 30 y acá hay un 15? Resulta que desde acá ya lo están simplificando, porque si se da cuenta, 6 por 4 es 24 y ahí están colocando la mitad, es decir, todos los resultados que colocaron le están haciendo, lo están ubicando ya con la mitad. Pero de pronto para no enredarnos, usted lo hace sin antes hacer todo ese procedimiento, porque algunos de pronto pueden tener la habilidad y lo hacen de una, pero otros que son un poquito más lentos, entonces como que nos quedamos, venga acá, pero ¿qué pasó ahí? Entonces lo hacemos como 5 por 6, 30, 4 por 1, 4, 6 por 4, 24, entonces yo tengo 34 sobre 24. Ah, pero ambos tienen mitad, mitad de 34, 17 y mitad de 24, 12. Y por tal razón tenemos lo que está allí. Lo mismo pasa en la sustracción con diferente denominador y tenemos el mismo ejemplo casualmente, pero con sustracción. Entonces, si nosotros ya tuviésemos acá 6 por 5, 30, y 4 por 1, 4, tendríamos 30 menos 4. Ah, pero es que 30 menos 4, 26. Pero ven acá, pero entonces ven la mitad de 26 es 13, porque obviamente 6 por 4, 24 y la mitad es 12, entonces ya aquí lo tenemos súper simplificado. En la multiplicación tenemos, como yo les dije en el video anterior, la multiplicación es horizontal.
numerador con numerador, denominador con denominador, y ahí sí que no me importa si es homogénea, si es heterogénea, si tienen el mismo denominador, si no lo tienen, no, ahí multiplique numerador con numerador, denominador con denominador. Y en la división, lo que hacemos muchas veces es la segunda fracción invertirla y multiplicamos horizontal, pero a algunos eso les genera como un caos, una complicación, y usan la bien llamada ley de la oreja o ley de extremo a extremo, medio medio. Ahora la vamos a ver un poquito. Miremos acá la multiplicación de estas dos fracciones. 5 por 1, 5, 6 por 4, 24, lineal, sencillita. Muchas veces nos confundimos, ¿eh? Y así también queremos hacer la suma. Ojo con eso, que la suma tiene sus procesos, si es homogénea, si es heterogénea, y es fundamental. Mira que son claves pequeñitas, pero que a veces se nos olvida y que por la rapidez queremos hacer las cosas como sea. Entonces, mire que, como dicen por ahí los viejitos, de la carrera solo queda el cansancio. Entonces hay que tener en cuenta como esas claves, cómo voy a hacer en la adición, cómo voy a hacer en la sustracción, en la multiplicación, en la división. Mire que en la división lo que hacen es, listo, yo tengo mis dos fracciones, entonces invierta la segunda. Entonces yo tengo acá que 5 séptimos entre un sexto, ven acá, pero porque da 30 séptimos y ahí hay un 1 y si se multiplica, no invierta. Un sexto le quedaría 6 sobre 1, entonces 6 por 5, 30 y 1 por 7, 7. Bueno, vamos a verlo un poquito de otra manera. Acá lo mire con la carita feliz, la carita XD, lo vemos mucho, mucho más simple. 6 por 2, 12, 11 por 3, 33, 12, 2, 11 por 2, 22, y acá tenemos la fracción. En el caso que la pudiese simplificar, lo hago. En este caso, pues el 22 tiene mitad, pero el 45 no. El 22 no tiene tercera, el 45 sí, pero entonces lo dejamos hasta ahí. Listo. Luego nos detenemos un poquito en la división, el ley de la oreja, la ley del sándwich, extremo, extremo, medios, medios, que era la que les explicaba ahorita. Mire que lo tenemos acá. 3 por 2 y 8 por 4. Mire que ahí como para hacer la ley de la oreja, extremo, extremo, medio, medio, colocamos una fracción arriba y una fracción abajo separadas por un vínculo. Y mire que sencillito, y aquí está. Importante, tal vez algunos pensarían, hasta ahí está la respuesta, pero ojo, tengo que simplificar. El 6 tiene mitad que es 3, el 32 tiene mitad que es 16, y por eso lo hago allí. Otra parte importante, muchachos, importante, y a veces nos olvidamos porque hay problemas, uno los ve y dice, Dios mío, qué complicado, y resulta que nos están poniendo un problema que lo que tiene son un montón de palabras y a la final se reduce a unas multiplicaciones o divisiones sencillas con decimales, especialmente cuando son potencias de 10. Entonces, al multiplicar números decimales por una potencia de 10, debemos es correr la coma. Correr la coma a la derecha, cuantos ceros tenga la potencia de 10. Recuerde que es una potencia de 10. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vayamos a dividir por una potencia de 10, lo que hacemos es correr la coma, pero a la izquierda. Ojo, división la corremos a la izquierda, multiplicación la corremos a la derecha, tantos ceros como haya. Por ejemplo, vamos a mirar este número decimal por 10. Mira dónde está la coma. El 10 tiene un 0. Corro la coma a la derecha, entonces quedaría en el 5. Aquí está. Si es por 100, la misma cantidad, dos ceros, entonces dos espacios. La coma me quedaría entre el 8 y el 6. Si son tres ceros, tres espacios, la coma me quedaría entre el 6 y el 7. Cuando tengo ahora la división, lo que les decía ahorita, es lo mismo. Cuando tengo potencias de 10, es fundamental. Potencias de 10. Entonces, dividir un número decimal entre 10, corro la coma hacia la izquierda. ¿Cuántos espacios? Un 0, 1. Entonces me quedaría entre los dos ceros. Luego entre 100, dos espacios, me quedaría entre el 2 y el 0. Luego tres espacios entre el 1 y el 2. Entonces es importante esa parte que es súper sencilla para tener en cuenta. Y esto que tenemos acá, multiplicar y dividir por esas cantidades que son 0,1, 0,001, 0,001. Con el solo hecho de verlos, algunos, no, pero ¿qué es esto? Ese montón de ceros, me confundí, ya no entendí, me perdí. Cuando nosotros vamos a multiplicar por 0,1, por 0,01, por 0,001, por 0,00001, etcétera,
tenga en cuenta que es lo mismo que dividir por la potencia de 10 que se me está indicando. En este caso, 0,1 es dividir por 10 y dividir por 0,1 es lo mismo que multiplicar por 10. Eso es importante, pero ¿cómo así? ¿Qué está pasando ahí? Vamos a entenderlo. Multiplicar por 0,1 es lo mismo que dividir por 10. ¿Por qué? Porque es una transformación y lo vemos acá, donde dice 0,1 es lo mismo que tener 1 sobre 10, un décimo. Si tengo 0,01, tengo 1 sobre 100, un centésimo. 0,001 es 1 sobre 1000, un milésimo. Y cuando nos piden dividir entre esto, mire, ojo, importante. Por ejemplo, acá tenemos 4 entre 0,1. ¿Y cómo hago eso? Qué confusión, Dios mío. Entonces, no se martirice. Es lo mismo que multiplicar por 10. Podríamos utilizar lo que nos dice la niña aquí enseguida, pero a veces nos confundimos y no, queremos ver la raíz de todo eso. Bueno, dése cuenta que 0,1 es 1 sobre 10. Ley del sándwich, ley de la oreja. Ah, pero es que es un 4, póngale denominador 1. Entonces tiene 4 por 10 y 1 por 1. Entonces sería 4 por 10, 40 sobre 1. 40 entre 1, 40. ¿Qué fue lo mismo? 4 por 10, lo que decía la niña que aparece acá. Entonces es importantísimo porque a veces nos queremos emproblemar con el 0,1, con el 0,01 y son las multiplicaciones y las divisiones más sencillas porque solamente es tener en cuenta a qué equivale cada cosa y esto es importante. En este caso, si yo tengo 0,01, multiplicar por 0,01 es dividir entre 100. Multiplicar por 0,001 es dividir entre 1000. Mire que aquí lo está diciendo. Entonces, para que lo tengamos ahí muy presente. Ahora, como estamos mirando toda esta parte de los racionales visto desde la perspectiva decimal finita periódica, porque ya sabemos que los infinitos no periódicos son los irracionales. Entonces, algo que nos preocupa muchísimo es la lectura y la escritura, porque a veces no vemos ese 1,11 y nos quedamos ahí. Entonces es importante que nosotros sepamos leer las cantidades como deben ser. Ya nosotros la parte entera la sabemos, que unidades, decenas, centenas, el punto que sale 1000, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, contamos de derecha hasta a la izquierda las cantidades enteras. En las decimales contamos de izquierda a derecha y arrancamos con la coma decimal o el punto decimal y arrancamos con las décimas, es el primer lugar después de la coma, centésimas, el segundo lugar, luego las milésimas, las 10 milésimas, las 100 milésimas, las millonésimas. Es importante, normalmente nos ponen estas tres: décimas, centésimas y milésimas, y aún así nos volvemos un 8. Entonces, los números decimales se pueden expresar de muchas maneras. Yo puedo decir la forma usual, por ejemplo, yo digo, Dios mío, qué locura, pero uno dice 0 entero, la coma decimal, y ahora, ¿cómo lo nombro? 0,0000025. Ojo con eso. ¿Dónde termina? Entonces cuente décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas. Repitamos, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas. Entonces tenemos 0, ta, 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 o lo decimos como adelante tiene puro cero, entonces yo digo enseguida 25 100 milésimas, porque terminó el 5 en la última posición, 100 milésimas. Si fuese otra cantidad, 1,1, entonces 1,1 décima. 3,12, como es coma y es un 12, entonces yo digo décima centésima, 3,12 centésimas. Es importante tener en cuenta eso. Algo en este sentido, en esta parte que hablamos de los números decimales, cuando los tenemos especialmente los infinitos periódicos, o incluso en este caso podemos incluir a los decimales infinitos no periódicos, algo es la aproximación por redondeo. Aproximar, redondear, redondear, vuelvo un círculo.
eso a veces nos confunde. Aproximar por redondeo es como sustituir o cortar un número que es infinito hasta cierta cifra que yo lo necesite o que me lo pidan. Deje nada más 2 cifras decimales, deje 3 cifras decimales, hasta las milésimas, hasta las centésimas. Por eso era importante recordar lo que vimos anteriormente. Por eso era importante la lectura, especialmente de la parte decimal, fundamental. Cuando nosotros ahora tenemos la aproximación por redondeo, nos vamos a ir al ejemplo, a la definición enseguida. A cierta cantidad, yo lo que tengo que mirar las unidades, las decenas, hasta la cifra que me piden, yo tengo que mirarla. Si la cifra que viene después a ella es 5 o es mayor, yo tengo que a la anterior sumarle menor, yo dejo el número, lo corto como si nada hubiese pasado. Por ejemplo, si yo tengo 5,36 décimas unidades a la unidad, a la parte entera es 5. Entonces, si lo redondeo, entonces en ese caso yo tengo que mirar al número que viene. Yo digo 5, pero el número que viene es 3. El 3 que viene es menor, que es hasta las unidades, lo dejo en 5, tal cual. Tiene que cortarlo, tiene que dejarlos enteros. En este caso tiene que dejarlo hasta las unidades. Yo de pronto no puedo decir, listo, 5, ya. Tengo que primero hacer un análisis. Yo decir 5,36. Me dicen que lo deje más 3. Es 5. Luego 59. Entonces yo cuento décimas, centésimas. Tengo que dejarlo hasta aquí. Por las centésimas, a las décimas. Entonces yo digo, es 9. Hasta el 0,5. Pero como el número que viene es mayor, voy a cortar hasta este 5, pero yo el número que viene es invertir en 6 porque le suma una cifra. Esa es la situación que tenemos. Vamos a tratar de ir un poquito rápido. Los decimales, lo más importante, o lo que muchos profesores les he escuchado el tema con más ligereza. Entonces ellos dicen, no, pero aquí lo importante es la coma, la suma y la resta. Claro, la posición de la coma, colocar los números coma debajo de coma. Pero si un número después de la coma, como en este caso, nada más tiene el 5, pero este tiene 2 cifras, ¿cómo hago? Usted puede dejarlos que todos tengan la misma cantidad de cifras decimales rellenando con 0 lo que haga falta. O hacer de manera vertical la operación, pero dejando la coma debajo de la coma, porque si los números tienen coma, el resultado debe quedar con coma. Entonces miremos en este caso, acá se completó. El 1,5 nada más tenía décimas, pero el otro tenía centésimas.
pongámosle a todos centésimas, entonces llenamos con 0. Cuando llenamos con 0, les digo 3 más 0, 3, 5 más 0, 5, 1 más 0, 1 y me queda 1,53. Lo mismo cuando hacemos una resta. Si está incompleto el número en la parte decimal, complétele, añádale los ceros. Y en la resta es fundamental, porque si usted no completa los ceros, si es una resta prestando, entonces mucho cuidado, porque cuando los ceros empiezan a prestar, es necesario que esté completo el número, rellene con 0. Clave, rellenar con 0 y coma debajo de coma. Para multiplicar dos números decimales, un decimal por un entero, usted los multiplica normal, como si estuviera trabajando con números naturales, con números enteros. Pero tiene que tener presente cuántas cifras decimales tiene cada número. Por ejemplo, en este caso tiene 1 y este tiene 2. El resultado siempre me va a quedar con la cantidad de cifras decimales que me sumen las cantidades que yo tenía inicialmente. ¿Cómo así? Yo miro, el primer número tenía 1 y este 2, 1 más 2, 3 cifras decimales. El resultado me va a quedar con 3 cifras decimales contadas de derecha a izquierda. 1, 2, 3 y se coloca delante de esa cifra. Entonces, ojo con eso. Y para dividir sí tenemos varias opciones, porque hay que revisar cuando dividimos un decimal entre un entero, un decimal entre otro decimal, un natural entre un decimal. Entonces vamos a mirar esas partes. En la suma, mire, acá lo hacemos un poquito más extenso. Coma debajo de coma, la suma o en la resta también. Entonces, mire, completar. En este caso teníamos en la parte decimal décimas, centésimas, milésimas, décimas, centésimas. Este está incompleto. Entonces hay que agregarle un 0. Mire que acá lo hacen y se hace la resta común y corriente. 6 le quito 0, 5 le quito 7, no se puede, entonces le presta, entonces hago la resta y acá lo tenemos. Ojo, que coincidan siempre las cantidades. Mire que acá la coma iba debajo de la coma para que quede en el mismo lugar. Eso es importante. Cuando tenemos la multiplicación, lo que les decía ahorita, y por eso coloco estas flechas aquí importantes, 1.42, 1,3, hago la multiplicación normal, 3 por 2, 6, 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 1, 3, 1, 4, 1 por 2, 2, 1 por 4, 4, 1 por 1, 1. Sobra decir que este espacio que deja usted acá es para respetar las posiciones en las operaciones, eso nos lo enseñan desde el inicio. Algunos le colocamos un cuadrito para que se nos haga más fácil, no hay problema. Luego hacemos la suma en esta parte, 6, 4, 8, 1. Pero viene el problema, si tenían comas, ¿dónde las coloco? Lo que les decía ahorita, ya multipliqué normal, pero entonces yo ahora cuento una y dos cifras decimales, una cifra decimal. Entonces tengo en total 2 y 1, 3. Mi resultado me va a quedar con 3 cifras decimales contadas de derecha a izquierda. 1, 2, 3 y coloco allí la coma delante de ella. ¿Listo? Cuando vamos a mirar la división, tenemos nuestro primer caso. Importante que prestes atención a esta parte. Tenemos que dividir un número decimal entre un número entero. ¿Bien? Y luego, ¿cómo hacemos esa parte? Entonces, mira lo que dice. Divide como si fueran números enteros y cuando venga la coma, escribes la coma en el cociente. Listo, no hay más estrés. Entonces yo digo, bueno, miro las cantidades, acá hay dos cifras, acá también, cojo todo el 72, le cabe a 3, 3 por 25, me quedan 2, viene la coma, apenas yo sé que viene la coma, la coloco en el cociente. Listo, y luego bajo el 5 acá, entonces tengo 25 entre 25, le cabe a 1 y me queda 0. Terminé y ya, no tuve que hacer más nada. Facilísimo cuando tengo un decimal entre un entero. Pero cuando tengo un número entero entre un número decimal, nos genera como dificultad, pero ¿cómo voy a hacer ahora con la coma? ¿Será como ahorita? Cojo la cantidad de cifras. Consejo cuando la coma esté en el divisor, te recuerdo, el divisor, el que está en la caja, hay que quitarla porque nos está estorbando. Si no está la coma en la caja, sino que está en el dividendo, no tenemos ningún problema, porque ya sabemos que apenas aparezca, la pongo en el cociente y listo. Pero cuando la tengo acá en la caja, en el divisor, es más complicado.
no, o sea, no lo puedo trabajar directamente si lo estoy haciendo manual. La calculadora me lo da de una, pero en ciertas situaciones como en la prueba no tenemos la calculadora a la mano. Entonces, tenemos que mirar estrategia. Entonces yo digo, bueno, no puedo hacer la división con un divisor decimal. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta es cuántas cifras decimales tiene. Entonces, yo cuento una. Entonces, quito la coma y como tiene una cifra decimal, voy a poner un cero en el dividendo, en el que está afuera. ¿Ven? Por decirlo así, es como si multiplicara por esa potencia de 10 que necesito que me quite la coma. Entonces yo acá cuento, de una manera rápida es, cuento, tiene una cifra decimal, entonces yo digo, bueno, quito la coma, como es una cifra decimal, agrego un cero en el divisor, en el dividendo, perdón. Y hago mi división normal. Mira que se convierte en una división de números enteros, de una división de números naturales normalita. Ahora bien, si acá tuviese dos cifras decimales, lo mismo, quito la coma y ya no voy a agregar un cero en el dividendo, sino que voy a agregar 2. Si acá tuviera tres cifras decimales, quito la coma, cuento que habían tres cifras, entonces coloco tres ceros, importante. Cuando ahora tengo decimales tanto en el divisor como en el dividendo, qué problema, ¿cierto? Entonces es lo mismo, pero yo tengo que ser cuidadoso porque tengo comas en el dividendo, tengo comas afuera. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es deshacerme de la coma del divisor. Eso está clarísimo, porque en la caja no puedo tener coma, pero yo cuento, yo tengo una y dos cifras decimales. Bien, pero afuera también tengo cifras decimales. Entonces yo digo, bueno, ¿cuántas cifras decimales hay aquí? Una. Entonces yo, como acá quité dos, yo tengo que correr la coma de afuera dos espacios a la derecha. Entonces yo digo, un espacio después del 1, pero no hay más números, coloque un 0 y automáticamente lo completó. Si acá por lo menos hubiese tenido tres cifras decimales, yo digo, bueno, quito la coma y acá corro la coma a la derecha, tres cifras. Entonces sería 1, pero no hay más nada. Agrego un 0, 2, apenas he movido dos espacios, agrego otro 0, 3. Bien, y hago una división y me queda una división normal, una división entre números enteros. Entonces mira lo importante, las tres formas que tenía. Una de un decimal entre un natural, mira que no hay problema cuando aquí no hay coma, pero si acá hay afuera, solo afuera, cuando aparezca la pone en el cociente y listo. Pero cuando tenemos coma aquí adentro hay que quitarla, pero no podemos decir abracadabra, pata de cabra y se fue la coma, sino que nos toca quitarla con criterio, tener el fundamento de por qué la voy a quitar y que me quede a mí claro. Entonces yo digo, una cifra decimal, entonces acá un cero. Dos cifras decimales acá, entonces acá dos ceros. Facilito. Pero cuando tengo decimal en ambas partes, yo acá cuento cuántas cifras decimales tengo y acá voy a mover la coma esa cantidad de veces. Dos cifras decimales, dos espacios a la derecha. Entonces yo digo 1 y 2. Pero no hay 2. Entonces coloque 0. Es importante que usted mire cuántos espacios tenga que mover. Si no hay la cantidad, póngale 0. Vaya poniendo 0 y mire qué pasa. Listo. Entonces les agradezco mucho por su atención en esta parte, espero que les haya servido y nos estamos viendo en otro momento para continuar con nuestras aclaraciones.